Un saludo para todas y todos ustedes. Estamos en Paz por Lozano, que se emite desde la corresponsalía de Telesur en Bogotá. Nuestra invitada de hoy es Alejandra Gaviria Serna. Ella es graduada en Historia de la Universidad Nacional y tiene un doctorado de la misma universidad en Ciencias Sociales y Humanas. Además, es una activista del Movimiento Nacional de Víctimas y que juega un papel muy importante en la organización y en el desarrollo de las actividades de esta importante organización. Como ustedes ven, es una mujer joven y sin embargo ya tiene un largo recorrido en sus actividades académicas y de investigación en la universidad. Hizo su trabajo de tesis para el doctorado justamente sobre el tema de la Unión Patriótica, pues remontándose a los orígenes de esta organización que fue sometida pues a un duro genocidio. Así que, Alejandra, muy contento de que nos hayas podido acompañar en el día de hoy y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Solo voy a aclarar una cosa porque me siento mal. Mi tesis sobre la Unión Patriótica fue el pregrado. El doctorado aún no lo he terminado. Estás desarrollando el doctorado. Bueno, valga la aclaración, me parece, sí, en aras de la precisión. Sí. Está bien. Después hay algunas personas que dicen que tiene doctorados y no los tiene. No quiero seguir ese ejemplo. Casos se han visto. Casos se han visto. Bueno, Alejandra, no, pero tienen muchas capacidades y eso es lo importante. Empecemos. Al terminar la legislatura última en el Congreso de la República y el fast track o la vía rápida, que algunos la popularizaron con el término en inglés, se dio un hecho que ha sido bastante controversial y fue el que el Senado negara la aprobación del proyecto de reforma constitucional creando las 16 circunscripciones territoriales de paz, que en el acuerdo de La Habana y en lo que habían conversado el gobierno y la guerrilla de las FARC, pues era una manera de que éstas estuvieran en poder de víctimas del conflicto, porque son territorios que fueron sometidos a un duro tratamiento a lo largo de todo este conflicto. Eso está todavía en debate porque hay de por medio pues una serie de decisiones judiciales que favorecen, entre otras cosas, al hecho de que se reconozca que fueron aprobadas. Pero ¿qué opinas de todo esto? ¿Por qué ocurren estas cosas en un Congreso que debería estar realmente dedicado a legislar en función de un bien supremo como la paz? Sí, pues yo quisiera empezar diciendo que no es la primera vez que ocurre semejante decepción con el Congreso en el marco de la legislación para la paz. Tal vez esta fue la última gota porque se estaba acabando el tiempo del fast track. Pero lo que nosotros, y con esto yo me atrevo a decir que las víctimas en general hemos sentido en el marco de la implementación del acuerdo, es que radicalmente hemos pasado de ser el centro del acuerdo, como estaba ese eslogan al inicio, como el presidente lo repetía muchas veces, como el mismo Congreso lo repetía, a ser una parte marginal, a ser una parte cada vez más excluida y una parte a la cual cada vez se le invisibilizan más los derechos en el marco del fast track. Digo que este es solo un apunte porque lo sucedido evidentemente con la JEP fue para nosotros, y en especial para las víctimas de crímenes de Estado, un golpe más a la búsqueda y a la garantía de nuestros derechos. Y hay que decir que en términos generales el haber dejado una vez más sin construir la legislación que se necesita para el punto sobre tierras, el punto sobre reforma política, pues de una u otra manera son puntos que iban al centro de los derechos que han sido postergados para las víctimas y para la sociedad colombiana en su conjunto. Lo más preocupante para mí en el caso de las circunscripciones de paz es que, por ejemplo, en la JEP se argumentó que la JEP era para las FARC y así se desvió la discusión y el debate de cómo la JEP, como un mecanismo de justicia transicional, podía garantizar el derecho a la justicia de las víctimas.
Pero lo terrible es que las víctimas, en el tema de las circunscripciones de paz, pasamos de ser las víctimas reconocidas como unos seres humanos a los cuales se les vulneran sus derechos y hay que restablecérselos, a ser mirados de manera sospechosa, porque el argumento que se utilizó en el Congreso por muchos congresistas para negar, digamos, el paso a estas circunscripciones es que muchas de ellas iban a quedar en manos de la guerrilla y que muchas de las víctimas teníamos relación o íbamos a trabajar como gancho ciego, digámoslo, como mensajeros de la guerrilla. Entonces, si usted ve lo que estamos viendo acá, es un descolocamiento, una transformación total del sentido de las víctimas. Pasamos a ser sujetos que necesitábamos ser garantizados nuestros derechos, a ahora ser casi que delincuentes, claro, ¿no? Claro. Y lo que yo puedo decir para terminar este punto es que lo que vemos es que hay un miedo terrible a ampliar los canales de participación, hay un miedo terrible a garantizar los derechos de las víctimas como la verdad, como la justicia, como la reparación y entre ellas la participación política. Porque no quiere cederse ningún espacio. La gente que tradicionalmente ha tenido esos espacios no los quiere ceder y están dispuestas a inventar cualquier argumento hasta decir que nosotros, que hemos sufrido la guerra, somos ahora sospechosos y delincuentes. Claro, hay algunos analistas que inclusive dicen que se trata de una agresión contra las víctimas. ¿Te parece exagerada esa calificación o se ajusta realmente a la realidad? Yo lo que creo es que se ajusta a la realidad, que el término, claro que se puede utilizar, el término de revictimización, es decir, de volver a victimizarnos, porque al decir que nosotros tenemos alguna relación con la delincuencia o con cosas no legales, pues no solo se está desconociendo nuestros derechos, sino que también se nos está volviendo a poner en peligro. Imagínese usted que lo señalen, claro, de por usted querer participar en política, ahora resulta que usted es delincuente en este país donde los líderes sociales son asesinados todos los días. Y también porque esto vuelve a ser parte entonces de una lógica que es la gran lógica y el gran problema de las víctimas. Son más de 9 millones de víctimas, la reparación ha sido irrisoria y hasta el 2011 nació una ley de víctimas. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno, que el Estado colombiano antes del 2011 no reconocía los derechos de las víctimas. ¿Y eso cómo se logró llegar en un conflicto que lleva más de 50 años a no reconocerse las víctimas? Pues haciendo cada jugada como la de las circunscripciones de paz, diciendo, tergiversando la verdad sobre las víctimas, diciendo que tal vez habrían hecho algo, que tal vez eran culpables, que tal vez eran sospechosas y que de cierta manera lo que les había pasado no era una agresión. Muchas veces llegaron a decir hasta que eran inventos, lo que las 8 millones de víctimas o más de 8 millones de víctimas han dicho. Y lo que ha sucedido con las circunscripciones de paz es, de nuevo, una negación de la experiencia histórica de las víctimas, pero además de la necesidad de repararlas, no por una necesidad solo de reparar a unas víctimas, sino por, digamos, la falta de reconocimiento que la reparación de las víctimas significa la reconstrucción de este país. Claro. Creo que ese es el punto que nos falta, dejar de pensar que las víctimas tengan un derecho o que puedan participar en una curul es algo que solamente beneficia a las víctimas. No, eso beneficia y reconstruye el tejido social de este país. Es un beneficio para toda la sociedad. Sin duda se está eludiendo desde el Estado y desde el gobierno con sus compromisos que asumió la responsabilidad ante las víctimas. Vamos a seguir hablando de estos temas, pero vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos. Regresamos a Paz por Lozano. Nuestra invitada de hoy es Alejandra Gaviria, que es una historiadora y una activista del Movimiento Nacional de Víctimas del Estado. Bueno, estábamos hablando, Alejandra, sobre estos temas que tienen que ver pues con las víctimas y el desconocimiento a su dignidad, a su sufrimiento y a sus derechos, que tienen que ver no solamente con los derechos de las víctimas, sino al fin y al cabo de la sociedad. Llama la atención
que las víctimas, en general, todo el movimiento de víctimas, no solamente del Estado, sino de todos los factores que contribuyeron pues a esta situación de violencia en el conflicto, todas las víctimas en su gran mayoría respaldan el proceso de paz, están de acuerdo con ese bien supremo. Sin embargo, en contraste, desde algunos extremos o de otros sectores se rechaza ese proceso de paz y se asume una actitud de obstaculizar estos desarrollos de su implementación como de los que hemos hablado anteriormente. ¿Cómo interpretar eso? ¿Qué evaluación haces tú desde tu perspectiva? Pues yo creo que hay varios factores. El primero es que somos un país que ha construido su historia a través de la guerra. Digamos, esa es una mentalidad que tenemos supremamente interiorizada. Nosotros no tenemos una práctica de resolución pacífica de los conflictos, por ejemplo. Entonces creo que también es muy difícil pedirle a una sociedad un cambio inmediato de su manera de actuar, porque estos cambios son profundos y toman largos periodos de tiempo. Eso por una parte. Y por otra parte, pues tú lo has dicho muy bien, la paz es un bien supremo y como bien supremo, pues lo que yo creo que la primera claridad que debemos de tener los colombianos es que no es un tema exclusivamente de un grupo minoritario de personas, no es exclusivo de las personas que están en el poder, sino que la paz, para que sea una realidad, necesita del compromiso de toda la sociedad. Yo creo que uno de los grandes errores de este proceso de paz es que los colombianos y colombianas seguimos pensando que esto es un acuerdo y un proceso entre dos partes, el Estado colombiano y las FARC, y no. Ellos firmaron un acuerdo en donde ellos se comprometían a unas cosas, pero aquí el compromiso más grande evidentemente es de la sociedad colombiana, porque si queremos que eso se cumpla necesitamos transformar un mensaje que tenemos cada colombiano y colombiana en nuestras cabezas, y es que el que piensa distinto hay que eliminarlo. Muchos colombianos crecieron y envejecieron pensando, por ejemplo, que a las personas que hacían parte de la guerrilla de las FARC, la única forma posible, digamos, de futuro para ellos era la muerte, la eliminación física, ganarlos, exterminarlos. Y luego ver que hay un proceso de paz en donde esas personas llegan a la sociedad, pues es un reto, pero yo creo que es un reto que los colombianos hemos tenido ya muchas décadas para decantarlo y para saber que, aunque es difícil, es tal vez la mejor solución. Y en este punto creo, Carlos, que la segunda claridad que tenemos es que esto no se hace de un día para otro. La paz no es el acuerdo, la paz tampoco es solo el proceso de implementación de ese acuerdo. Necesitamos que avance el proceso con el ELN y necesitamos que el gobierno, digamos, tenga un compromiso de garantizar la vida y de desmantelar todos estos grupos ilegales, todos estos grupos paramilitares que están asesinando a la gente en las regiones, porque sin garantizar eso, pues no habrá paz posible, ¿no? Conceptos muy propios y muy positivos de una historiadora que conoce muy bien los orígenes de este conflicto. Alejandra, tu padre Francisco Gaviria fue desaparecido el 10 de diciembre de 1987. Tú estabas muy pequeña, pero hay indicios de que hubo relación de agentes del Estado, particularmente de la Cuarta Brigada con sede en Medellín. ¿Qué se conoce de eso? ¿Ha habido alguna investigación? ¿Esto llegó a algún punto o estos siguen siendo indicios todavía sin una decisión judicial, sin un soporte judicial? Como tú lo has dicho, estos son indicios. El caso de mi padre no es una excepción, hace parte del 95% de la impunidad que reina sobre los casos del genocidio contra la Unión Patriótica. Aunque han pasado 30 años, la verdad es que las investigaciones poco han avanzado. Afortunadamente, hace más o menos 5 o 6 años fue declarado un crimen de lesa humanidad y por tal razón no prescribe, pero hay que decir que hasta el momento es muy poco lo que se ha avanzado y no hay una clara definición de los responsables. Evidentemente, más allá del caso individual de mi padre, hay un caso ante la Corte Interamericana, pues por el genocidio de toda esta colectividad política que fue la Unión Patriótica, ¿no? Claro, es la impunidad que cubre a la mayoría de los crímenes
de este genocidio de la Unión Patriótica. Y a propósito del genocidio, Alejandra, así se está adelantando la demanda ante la Comisión Interamericana que lleva la Corporación Reiniciar de Derechos Humanos. Pero hay aquí en Colombia, e incluso a nivel internacional, algunos investigadores, analistas y juristas que rechazan el concepto del genocidio de la Unión Patriótica. Se puede decir que no fue un genocidio, un hecho tan macabro como este del exterminio sistemático de toda una colectividad política. Pues creo que las pruebas son evidentes. Sé que es difícil decirlo, es difícil imaginarnos. En Colombia sucedió el único genocidio por razones políticas. El genocidio está tipificado internacionalmente por razones étnicas, religiosas, raciales. No existía por razones políticas, pero en Colombia sí que existe la tipificación del delito. Y aunque cueste decirlo, murieron, asesinaron más de 5.000 militantes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, y todos ellos fueron muertos por una misma razón, y fue su pensamiento y su apuesta política. Yo creo que es importante reconocerlo, no para quedarnos llorando sobre los hechos, no para intentar juzgar o señalar solamente a los responsables, que además creo que eso empieza a irse a un segundo lugar, sino que es fundamental que reconozcamos lo que pasó con la Unión Patriótica. ¿Por qué? Porque no solo ha sucedido con la Unión Patriótica, Carlos, ha sucedido con el movimiento A Luchar, ha sucedido con el movimiento Alianza Democrática M19 después del proceso de paz con el M19, ha sucedido como una constante, y tal vez si lo empezamos a reconocer, podemos empezar a aprender y sobre todo podemos empezar a buscar caminos para que no siga sucediendo. Que parece algo ilógico porque la UP nació hace 30 años y la parte del genocidio más fuerte fue desarrollada hace 20 años, hace 30 años, no es algo ilógico, porque fíjese usted que ahora como resultado del acuerdo de paz, pues las FARC van a crear un partido político, ya lo crearon. De hecho, ese es el corazón mismo de un proceso de paz, que un grupo insurgente deje las armas y pase a la vida democrática. Y pues aquí entonces todas las alarmas tienen que estar prendidas como país de si vamos a permitir, si vamos a ser los de la vista gorda frente a una situación que puede volverse a repetir, ¿no? Y yo creo que por eso es que es tan pertinente ahora pensar en ese tema. No, y de eso se trata. Reconocer el genocidio no es un problema formal solamente, sino es que estamos frente a temas aún de guerra sucia, de exterminio de comunidades, como tú misma lo has señalado. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Regresamos a Paz por Lozano. Nuestra entrevista de hoy es con la historiadora Alejandra Gaviria, también activista del MOVICE, el movimiento de víctimas del Estado en nuestro país. Alejandra, el acuerdo final de La Habana le dedica en varios capítulos alusiones muy importantes a las víctimas, como un reconocimiento a lo que significan ellas, no solo como víctimas, sino realmente como un factor muy importante en la solución política, democrática del conflicto colombiano. ¿Crees que el Acuerdo de La Habana reflejó bien este tema en lo que tiene que ver con verdad, justicia, reparación y no repetición? Porque es importante definirlo en función justo de esta implementación tan difícil que estamos enfrentando. ¿Qué piensas? ¿Crees que ahí va a haber realmente posibilidades de reconciliación en el marco del Acuerdo de La Habana? Sí, pues lo primero que yo quisiera decir es que digamos que la efectividad o el exitoso de un acuerdo de paz no tiene que ver con que sea perfecto. Evidentemente
tenemos un conflicto de una magnitud gigantesca. Tenemos en los registros oficiales más de 9 millones de víctimas. Si eso lo multiplicas, digamos, por un núcleo familiar pequeño, por 4, pues te va a dar 36 millones de personas afectadas directamente en un mismo territorio, y eso pues deja ver el tamaño de nuestra fractura, de nuestra herida. El conflicto, a diferencia de lo que mucha gente piensa, nos atraviesa a todos y cada uno de los colombianos y de las colombianas. Y en ese sentido, llegar a una solución que satisfaga a todo el mundo pues es supremamente complicado, además porque aquí el Estado y las FARC se enfrentan a unas preguntas éticas que son trascendentales, muy difíciles, digamos, de superar, como lo que tiene que ver con temas de justicia, con temas de heridas profundas. Y yo evidentemente creo que este proceso de paz y este acuerdo hizo cosas históricas que hasta el momento las víctimas no conocían. Vea usted que nunca habíamos sido convocadas las víctimas a procesos participativos en ninguno de los procesos de paz anteriores. Esta fue la primera vez. La primera vez, claro. Claro, diremos, de pronto fue insuficientes, de pronto faltaron. Se lo puedo asegurar que sí, siempre nos va a faltar para semejante herida, pero se hizo. Y se crearon ciertos mecanismos como la página web para poder, digamos, recoger propuestas. Y la verdad es que las propuestas más significativas de las víctimas en Colombia fueron recogidas. Las más significativas, evidentemente no todas, se presentaron más de 25.000 propuestas. Hubo muchas, entonces, ¿cuál, por ejemplo? La Comisión de la Verdad. Una comisión de la verdad era, digamos, un mecanismo que las víctimas estábamos buscando desde hace mucho tiempo ante una impunidad de más del 95% en Colombia. Ante un conflicto tan largo sabemos que la verdad judicial tiene unos limitantes. Por ejemplo, las pruebas en un caso después de 30 años. Sí, no es fácil, claro. No es fácil, pero también tenemos la convicción de que aquí no solo necesitamos una pena en los términos, digamos, judiciales y punitivos, sino que necesitamos una pedagogía, necesitamos aprender del pasado. Y esas comisiones de la verdad la importancia de la verdad, claro, generan un diálogo sobre eso. Y pues fíjese que ese es uno de los 3 mecanismos pilares de este punto 5 para garantizar los derechos de las víctimas. Entonces creo que... Y en ese sentido, Alejandra, ¿cuál es el papel de las víctimas en función del posacuerdo, del posconflicto, como se le quiera llamar? Porque no es solamente para utilizarlas, como suele a veces ocurrir, y mostrar de que sí, esto está para bien o para mal, está tomando en cuenta a las víctimas, sino cuál es el papel real que pueden jugar ellas en esta perspectiva histórica. Pues yo creo que las víctimas durante estos 6 años de negociación cumplieron un papel fundamental. Se activaron, se unieron, porque el conflicto ha hecho que las víctimas se fragmenten, que las víctimas entre sí se vean como enemigos, y este proceso de paz empezó a unir a todas las víctimas independientemente de su responsable, de su victimario. Y creo que un poco el reto que nos queda de aquí en adelante es continuar con el mismo activismo, digamos, con la misma convicción de que podemos aportar a que ese acuerdo se haga realidad, pero también creo que nos queda tal vez una tarea muy importante, y es lograr hacer que este tema, que esta implementación deje de ser solo un tema que nos incumbe a nosotros. Tenemos, si se quiere, el gran reto de convertir esto un tema apropiado por cada uno de los colombianos, desde las distintas edades, que esto se convierta en un tema de diálogo en las esquinas, en las calles, en los colegios, porque es la única forma en que esto va a ser cumplido. Hemos visto ya los incumplimientos que ha habido desde el Congreso, desde distintos lugares, digamos, del Estado, y pues la única forma de seguir presionando, de seguir diciéndonos a nosotros mismos y diciéndole al Estado que esto es algo importante, es actuando de manera convencida, y es de todas maneras seguir, digamos, no perdiendo la esperanza de que esto es importante. Es recordando que ahora cada esfuerzo que estamos haciendo está salvando físicamente vidas, que está generando físicamente unos cambios importantes, y que debemos entonces profundizar esos cambios, y que ahí todos los colombianos, incluyendo las víctimas, tenemos un papel. Bueno, Alejandra, llegamos al
al final de nuestro tiempo, pero muy interesantes los conceptos. Yo creo que nos ayudan a esclarecer muchas cosas y sobre todo de la necesidad de la democracia, de que todos entendamos que la democracia es que todos podamos caber en ella, en el compromiso de que hay que erradicar la violencia de la política y entendernos por la vía del diálogo, de la controversia civilizada. Eso es muy importante y yo creo que en eso es ejemplar el papel de las víctimas que se han comprometido con la paz, con construir un nuevo país sobre bases sólidas de democracia, de justicia social y de avanzar en esta implementación de los acuerdos de La Habana y de los diálogos con el ELN, al que todos esperamos, por supuesto, tenga el mismo resultado, los mismos éxitos que se han alcanzado hasta ahora. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en el próximo programa.